Cada individuo tiene una distinta capacidad para vivir la historia presente. Varía mucho el modo de compenetrarse los individuos con su propio devenir y con el de la historia. Cada cultura posee una manera de ver la naturaleza, de conocerla, o de qué es lo mismo. Cada cultura tiene su naturaleza propia y peculiar, que ningún otro tipo de hombres puede poseer en igual forma. De la misma suerte, también cada cultura, y en ella con diferencias de escaso valor, cada individuo, tiene su peculiar manera de ver la historia, en cuyo cuadro, en cuyo estilo, intuye, siente y vive inmediatamente lo general y lo personal, lo interior y lo exterior, el devenir histórico universal y el devenir biográfico. Así, la tendencia autobiográfica de la humanidad occidental, que ya se manifiesta por todo impresionante en el símbolo de la confesión en la época gótica, es extraña por completo a los antiguos. La agudísima conciencia histórica de la Europa occidental se opone a la inconsciencia de los indios, cuya historia es como un sueño. ¿Qué imaginaban los hombres de la cultura arábiga, desde los cristianos primitivos hasta los pensadores de Islam, cuando pronunciaban la expresión historia universal? Pero si harto difícil es ya formarse una representación exacta de lo que sea para otros la naturaleza, el modo mecánico, ordenado, y eso que en este caso la realidad cognoscible se unifica en un sistema comunicable, habrá de ser de todo punto imposible penetrar con las fuerzas de nuestra propia alma en el aspecto histórico del mundo, tal como lo ven unas culturas extrañas, es decir, en la imagen del devenir que se haya formado a otras almas con otras disposiciones distintas a las nuestras. Siempre quedará un resto indescifrable, que será tanto mayor cuanto más escasos sean nuestro propio instinto histórico, nuestro ritmo fisionómico, nuestro conocimiento o experiencia de los hombres. Sin embargo, la solución de este problema es una condición de toda inteligencia profunda del universo. El mundo histórico que circunda a los demás es una parte de su esencia, y nadie entenderá bien a otro hombre si no conoce su sentimiento de tiempo, su idea del sino, el estilo y el grado de conciencia que haya en su vida interior. Lo que no puede averiguarse inmediatamente por confesiones, habremos de buscarlo en el simbolismo de la cultura externa. Solo así podremos tener acceso a lo que por sí mismo es inconcebible. De aquí el incalculable valor que para nosotros tienen el estilo histórico de una cultura y sus grandes símbolos del tiempo. Ya hemos citado el reloj como uno de esos signos que casi nadie ha sabido comprender. El reloj es una creación de culturas muy desarrolladas, creación que aparece tanto más enigmática cuando más se medita sobre ella. La humanidad antigua supo vivir sin relojes y lo hizo, en cierto modo, intencionadamente. Hasta mucho después de Augusto, la hora del día se computaba por la longitud de una sombra. En cambio, los relojes de sol y de agua fueron de uso corriente en los dos mundos más viejos, el mundo del alma babilónica y el del alma egipcia. Estaban en relación con una cronología rigurosa y con una honda visión del pasado y del futuro. Pero la existencia antigua, euclidiana, puntiforme, transcurría sin referencia a nada, recluida en el presente. No debía haber en ella nada que señalase hacia el futuro y el pasado. Los antiguos no tuvieron arqueología, tampoco astrología, que es la inversión psíquica de aquella. Los oráculos y las síbilas antiguas, como los arúspices y augures etrusco-romanos, no pretendían revelar el futuro ajeno, sino resolver el caso particular que se presenta actualmente. No había en la conciencia general de los antiguos nada que se pareciese a una cronología. Las Olimpiadas constituían un mero recurso literario. Lo importante no es averiguar si un calendario es bueno o malo, sino quién lo usa, y si la vida de la nación se rige efectivamente por él. En las ciudades antiguas no hay nada que haga recordar la duración, el tiempo antecedente, el porvenir. No se rodean las ruinas de piadosos cuidados, no se planean obras en beneficio de las generaciones venideras, no se hace una elección de material que tenga sentido, aunque haya de vencer dificultades técnicas. El griego de la época dórica abandonó las técnicas miceniana de la piedra y volvió a edificar con madera y barro. Sin embargo, tenía a la vista los modelos de Micenas y de Egipto y vivía en una comarca donde abundaban los mejores materiales pétreos. El estilo dórico es un estilo de madera. En la época de Pausianas podía verse en el Heraión de Olimpia la última columna de madera, que aún no había sido sustituida. El alma antigua carece de órgano histórico, no tiene memoria en el sentido que hemos dado a esta palabra, es decir, facultad de mantener siempre presente la imagen del pasado personal y tras ella la del pasado nacional
y universal, y asimismo el curso de la vida anterior, no solo propia, sino también ajena. En la antigüedad no hay tiempo. Para el antiguo que vuelve la vista hacia la historia, el presente personal se destaca sobre un fondo que carece de toda ordenación temporal y por lo tanto histórica. Para Tucídides, las guerras médicas, para Tácito, las revueltas de los Gracos, forman ya parte de ese fondo. Y lo mismo puede decirse de las grandes familias romanas, cuya tradición era una pura novela. Recuérdese a Bruto, el asesino de César, y su firme creencia en sus famosos antepasados. La reforma del calendario por César puede considerarse casi como un acto de emancipación del antiguo sentimiento de la vida, pero César pensaba prescindir de Roma y transformar el Estado en un imperio dinástico, esto es, sometido al símbolo de la duración, con el centro de gravedad en Alejandría, de donde procede su calendario. El asesinato de César nos hace el efecto de la última convulsión del viejo sentimiento vital enemigo de la duración, encarnado en las polis, en la urbs romana. Los hombres de entonces vivían cada hora, cada día, por sí mismos, y no solo los individuos griegos y romanos, sino también la ciudad, la nación, la cultura entera. Las fiestas rebosantes de fuerza y sangre, las orgías palatinas, las luchas del circo, bajo Nerón y Calígula, que Tácito, romano de pura cepa, nos describe exclusivamente, sin dedicar ni una mirada, ni una palabra a la vida lenta de aquellos inmensos territorios que constituían las provincias, son la expresión última y magnífica de este sentimiento euclidiano del mundo, que diviniza el cuerpo y el presente,